que el cobre o el bronce, cuando abandonaron su país de origen. 4000 años, época en que todavía formaban un pueblo nómada que llevaba sus rebaños en sus peregrinaciones. El indoeuropeo primitivo no conocía particularmente ninguna expresión doméstico más apreciado y lo utilizaban para silla y tiro. Su lenguaje posee numerosas palabras para designar las diferentes partes de las carretas, como la rueda, el cubo de la rueda, el eje de la rueda. Fueron los pueblos iraños quienes dieron a conocer el caballo a los más antiguos pueblos civilizados de Oriente hacia el 2000 a.C., y la aportación más importante que los pueblos indoeuropeos ofrecieron a la civilización en la época en que aún integraban tribus fue su doma. Fue también el único progreso del que pudieron hacer partícipes a otros pueblos, ya que en otros maestrados caballos y su habilidad para el tiro al arco les asimismo eran casi invencibles, pues al carecer de urbes y de edificios, su nomadismo les permitía cargar todo en su ajuar sobre carros y desaparecer a los ojos del enemigo cuando la necesidad lo requería. Estudiemos se dirigieron a los medos y los persas, dos poderosos pueblos indoeuropeos, se establecieron en la meseta de Siria y de Babilonia. En un principio, el reino medo alcanzó su apogeo poco después de la caída de Nínive. En otro tiempo, los asirios habían alcanzado éxitos en sus guerras contra la decadencia del imperio asirio puso fin a las disensiones que durante siglos separaron a los dos pueblos vecinos. Los comienzos de los medos y de los persas solo los conocemos con el tiempo, y algunos restos de inscripciones y crónicas asirio-babilónicas que sabemos con certeza sobre los primeros tiempos de los pueblos iraños. La situación se aclara cuando llegamos a la edad de oro del imperio persa. La enorme inscripción que Darío I mandó grabar es Los historiadores griegos de los siglos IV y III a.C. también nos cuentan mucho sobre el imperio persa, aunque la exactitud de sus relatos sea a veces dudosa. En lo concerniente al territorio del imperio medio, con sus templos y sus tesoros que podrían dar ocupación a los arqueólogos durante descubrimientos de fuentes escritas de importancia, porque los grandes reyes persas no tenían, como los soberanos de Egipto y Asia, la afición de grabar en piedra el relato de sus hazañas. El imperio medo-persa. Ciro el Grande, fundador del imperio. El persa Ciro, vencedor de los babilonios y libertador de los judíos, en su origen fue un vasallo de los medos, pero hacia el 550 se sublevó y acabó con el imperio medo. 4 años más tarde venció a Creso, el rico el rey de Lidia, y sometió su reino que se extendía por casi toda el Asia Menor. En 539 era el dueño de Babilonia, y Siria cayó bajo su dominio a la vez que Babilonia. Ciro practicó una política de reconciliación en los países sometidos, respetaba las prácticas religiosas de los distintos pueblos y se preocupaba por sus intereses comerciales. Sus esfuerzos para atraer a la población siria a su causa, sin duda, formaban parte del plan de ataque inmediato a Egipto. Dentro de esta línea política debemos considerar su conducta con el pueblo que vivía en el destierro de Babilonia y que deseaba volver al país de sus antepasados más ardientemente que ningún otro. No es inverosímil que Ciro sacase partido de los sentimientos de los judíos, incluso antes de atacar Babilonia, en cuyo caso le habrían podido ayudar a atacar esta capital. Uno de los primeros decretos promulgados por Ciro después de la toma de Babilonia autoriza a los judíos a volver a su ciudad sagrada y reconstruir el templo, lo que puede interpretarse como señal de agradecimiento del vencedor hacia sus fieles aliados. La conquista de Egipto debía suceder a la de Babilonia, pero parece que Ciro tuvo mucho trabajo en contener a las tribus nómadas que invadían regularmente los oasis del nordeste de Persia, partiendo del río Araxes, y tuvo que dejar a su murió 10 años después de haber sometido a Babilonia. Según la tradición, pereció durante una expedición contra los masagetas, pueblo nómada y muy valiente que vivía en las estepas del este del mar Caspio. Heródoto cuenta así las causas de la guerra. En aquel tiempo una mujer llamada Tamiris reinaba sobre los masagetas. Después de la muerte de su esposo, Ciro le envió una embajada para ofrecerle el matrimonio
Ciro quería más el poder sobre los masagetas que la mano de su reina y rechazó la propuesta. Ante el fracaso de su estratagema, Ciro lanzó y atacó abiertamente a los masagetas. Al principio la suerte pareció sonreírle, capturó al hijo de Tamiris por la astucia y destruyó gran parte del ejército masageta. Desesperado por su derrota, el joven entonces la reina, al saber esta catástrofe, escribió a Ciro para conminarle a abandonar el país. Si no lo haces, afirmaba, juro por el sol, señor de los masagetas, a negar tu ambición en sangre, y puso en práctica sus amenazas. El ejército de Ciro fue aniquilado, y él mismo pereció con la mayor parte de los soldados. Entonces Tamiris, en un odre de sangre humana, recorrió el campo de batalla, y cuando entre los cadáveres encontró el cuerpo de Ciro, le metió la cabeza en el odre, y dijo, has destruido mi vida apoderándote de mi hijo a traición. Ahora voy a ahogarte en sangre como te prometí. Ciro merece el sobrenombre de grande, como le distingue la historia. Como conquistador sobrepasó a todos los soberanos de Asia, Babilonia y Egipto. Contrariamente a los procedimientos asirios y neobabilónicos, dio cierta autonomía a los pueblos sometidos, y aunque esta independencia fuera solo una fachada política, sus habitantes vivieron felizmente engañados con esta aparente libertad. Qué diferencia entre la política de Ciro y la de los conquistadores que le precedieron en cuanto a las religiones de los pueblos sojuzgados, y qué progreso comparado con las matanzas en masa ordenadas por los conquistadores asirios en honor al dios Asur. Ciro mostró verdadera tolerancia y adaptación ante las demás religiones. En Babilonia sacrificó a Marduk, imitando en esto por su hijo, y a los judíos les ayudó a reconstruir el templo. Por último, Ciro merece un lugar de honor en la historia, con Hammurabi y Solón, por su obra de legislador. Humanizó el derecho con una reforma muy importante, prohibir que cada uno hiciese justicia por su cuenta, colocando el derecho penal en manos de los tribunales del Estado. Cambises invade África. Como hemos dicho, Ciro decidió emprender una expedición contra Egipto, pero el proyecto no pudo ser llevado a efecto con el reinado de su hijo y sucesor, Cambises. Cuando éste hubo terminado los preparativos, invadió el delta del Nilo, donde en esa época se encontraba la capital de Egipto, y entabló sangrienta batalla en una de las desembocaduras del río, que terminó con la derrota y huida del ejército egipcio. Memphis cayó después de corto asedio. El último faraón, Psamético III, fue hecho prisionero, y los egipcios reconocieron a Cambises por rey en el año 525 a.C. Mientras tanto, una flota persa mandada y tripulada por marinos procedentes de las ciudades fenicias y de las colonias griegas del Asia Menor se apoderaba de la flota egipcia. Cambises no debió solamente sus triunfos al poder de sus tropas. La deserción de la flota y del ejército egipcio desempeñaron un papel importante en sus éxitos. Los árabes de la península del Sinaí tuvieron asimismo un papel destacado al proporcionar al ejército persa el agua, sin la cual jamás habrían podido atravesar el desierto. Una vez conquistado Egipto, Cambises lanzó una expedición hacia el sur, al país que habitaba hombres de un vigor extraordinario, que alcanzó o más, empresa que se frustró por las enormes pérdidas que hubo en las filas persas. Cambises era más enérgico y también más déspota que su padre. Así se desprende de su política exterior, claramente dirigida hacia un objetivo: unir en un solo estado, voluntariamente o a la fuerza, todos los reinos antes independientes del imperio persa, y para ello Cambises rompió con los principios más humanos de Ciro, que permitía una gran autonomía a las distintas partes del imperio. La meta de Cambises era la centralización del territorio, lo que implicaba un poder personal ilimitado. Detalle significativo es que los persas denominaban a Ciro el padre y a Cambises le daban el nombre de soberano. Darío I, el organizador. Cambises únicamente reinó 7 años y no dejó sucesión, por lo que su corona recayó en Darío, vástago de la rama más joven de la familia de Ciro. Fue uno de los más grandes estadistas de la historia. Comenzó por reprimir con mano dura las tentativas de rebelión que surgieron en la expedición de Cambises al país de los etíopes, e hizo grabar estas victorias logradas contra sus rivales en la famosa roca de Beishtun. Los jefes rebeldes están citados allí con la frase de 9 reyes mentirosos. Darío reinaba sobre un imperio mundial que se extendía desde la segunda catarata del Nilo al Mar Negro y desde el Mediterráneo al Indo y al Araxes, pero las rebeliones le enseñaron que para asegurar la existencia y continuidad de un imperio no basta la fuerza de las armas, sino que era imprescindible organizarlo. Darío fue, en verdad, el gran organizador del imperio persa, pues Ciro y Cambises
habían podido cumplir con la misión que les estaba asignada, o sea, la fusión de sus diferentes reinos en un conjunto coherente. Los asirios solo habían allanado el camino hacia la unidad del imperio con su dureza y su crueldad acostumbradas. Darío puso en cumplimiento de su tarea mucha humanidad y un profundo sentido de la organización. Plenamente dentro del espíritu del gran Ciro, atrajo los estados vasallos a su causa, dando pruebas de una diplomacia magistral y respetando sus tradiciones nacionales y religiosas. Con los egipcios se portó como un egipcio, se sentía babilonio entre los babilonios y era un griego más entre los griegos. Persia disfrutó con su inteligente reinado de una riqueza material y cultural como nunca consiguió anteriormente. Darío dotó a su vasto imperio de una administración sólida y lo dividió en 20 satrapías, regidas cada una por un sátrapa o gobernador, para que estos funcionarios no adquirieran demasiada fuerza ni se hicieran peligrosos para la unidad del imperio. No les otorgó más poder que el civil, y en cada satrapía acantonó tropas que sólo recibían órdenes directas suyas. Además, sometió a los sátrapas a la vigilancia de enviados secretos que viajaban por todo el imperio y a quienes la población llamaba los ojos y oídos del rey. Cuando encontraban algo sospechoso, daban cuenta de ello al soberano. El propio rey estudiaba estos informes y nunca dejaba de imponer graves sanciones en caso de abuso de poder. Como no hagas caso de mis disposiciones hacia los dioses, escribía Darío a un sátrapa, te daré, si no cambias, prueba de mi descontento, pues, so pretexto de tributo, has extorsionado a los cultivadores sagrados de Apolo, haciéndolos labrar una tierra profana. El gobierno imperial. Una de las funciones más importantes de los sátrapas era la recaudación de impuestos, que se pagaban parte en dinero y parte en especie. La cantidad total en dinero líquido recogido cada año en todo el imperio se elevaba a unos 860 millones de pesos, suma astronómica para la época. Según Herodoto, incluso los mismos persas pagaban tributo. Las contribuciones en especie se verificaban en ganado. Los medos, por ejemplo, tenían que tributar 100.000 ovejas, 4.000 mulas y 3.000 caballos. Los etíopes pagaban por trienios 1 kilogramos de oro, 200 troncos de ébano, 20 colmillos de elefante y 5 muchachos. Darío fortaleció la unidad del imperio con la construcción de una excelente red de caminos, a lo largo de cuyas rutas y en puntos determinados había correos permanentes, prestos a partir a cualquier hora del día o de la noche, para llevar mensajes al rey o trasladar sus órdenes a las provincias. Este rápido servicio de posta entre las diferentes partes del imperio también proporcionaba grandes beneficios a los funcionarios reales. Desde el punto de vista monetario, Darío no suprimió las monedas antiguas ya existentes en las satrapías, pero solo las dejó circular por su ámbito local. Para el conjunto del imperio estableció una moneda única, a la que dio su nombre, el dárico de oro, que llevaba la esfinge del rey rodilla en tierra, armado con arco y una corona en la cabeza. De esta forma, Darío hizo de su imperio el estado más extenso y poderoso que el mundo conoció hasta entonces. No obstante, todavía quiso ampliarlo con nuevas conquistas y dirigió su mirada hacia el oeste. Así comenzó la gran lucha entre Oriente y Occidente, que iba a ser decisiva para la evolución futura de la humanidad. Para seguir las incidencias de esta lucha, el lector se remitirá al tomo 3 de esta obra. Pero resumamos antes las contribuciones aportadas por los persas al desenvolvimiento de la historia. En la conquista del mundo, voluntad de dominio heredada de los reyes asirios y babilonios, pero trataron de hacerla realidad por medios diametralmente opuestos a los adoptados por los tiranos asirios, siempre sedientos de sangre. Los persas fueron los primeros monarcas de la historia que satisfacieron sus ansias de dominación mundial, sin perjuicio del buen trato a los pueblos sometidos. Ciro desarrolló una política a la vez inteligente y generosa, primer factor que permitió el triunfo del imperio persa. El segundo fue el talento organizador de Darío, al unir las diversas partes de su imperio en un conjunto a la vez homogéneo, como había pretendido Cambises, y heterogéneo, de acuerdo al humanitarismo de que Ciro había ya dado pruebas. La primera intervención imperial de los pueblos indoeuropeos en el teatro de la historia se caracterizó por un sentido más pronunciado de organización que el de los pueblos hamitas y semitas. No hay que olvidar, sin embargo, que en territorios menos extensos otros soberanos anteriores a Ciro, como los grandes faraones de Egipto o Hammurabi en Mesopotamia, habían llegado a crear y a mantener un auténtico sentimiento nacional. No obstante, en estos dos países la unidad política y el sentimiento nacional eran, por así decir, consecuencia directa de su ambiente, mientras que en el imperio mundial de Ciro y de Darío es resultado de una inteligencia y de una voluntad personales.